Bueno, continuando ahora con el avance, vamos a ver el cáncer de colon. 1. Definición del cáncer de colon. Vale destacar que este cáncer de colon es la primera neoplasia más frecuente del tubo gastrointestinal. Es más frecuente en los países del hemisferio norte. En nuestro medio no es tan frecuente, pero ya está aumentando su frecuencia. Generalmente afecta a mayores de 50 años. ¿Qué consistiría esto de ser mayor de 50 años? El principal factor de riesgo para adquirir este tumor, ¿no? Pero puede aparecer a toda edad. Vale destacar que tener antecedentes familiares de cáncer de colon triplica el riesgo, ¿no? Tenemos aquí entonces el colon, ¿no? El intestino grueso, y generalmente se presenta en la parte izquierda, ¿no? Tenemos aquí a ambos lados un cáncer de colon, ¿no? Y si nosotros realizaríamos en este momento una radiografía con bario, pues podemos tener una imagen así, ¿no? Nos puede dar una imagen en corazón de manzana si nosotros realizaríamos una radiografía con enema varitado. Bueno, fisiopatología. El cáncer de colon, generalmente el más frecuente es el cáncer de colon esporádico, ¿no? En un 90%. Esporádico, ¿a qué se refiere? Son pacientes que estaban sin patología alguna, sin algún antecedente familiar de cáncer de colon o de otro tumor, ¿no? Y de repente aparece en ellos un cáncer de colon. Eso es un cáncer de colon esporádico. Pero también hay esos síndromes hereditarios familiares, ¿no? Que predisponen a cáncer de colon, pero se presentan muy poco, solamente un 10%. Bueno, ¿y en qué consiste? ¿Cómo se forma este carcinoma? Es el paso de ser solamente un adenoma de colon a un carcinoma ya maligno. ¿Qué apoya esta teoría? ¿Qué datos apoyan esta teoría? Porque generalmente cuando se han encontrado pólipos carcinomatosos, también hay adenomas sincrónicos. ¿Qué son los adenomas sincrónicos? Adenomas simultáneos. Tenemos el cáncer de colon, pero simultáneamente tenemos otros adenomas. Vale destacar que también el número de pólipos adenomatosos está relacionado con el riesgo de malignización. Si son muchos pólipos adenomatosos que tenemos, hay más riesgo de malignización. Si son pocos los pólipos, menor riesgo de malignización. Un ejemplo de esto, como vamos a ver posteriormente, es la adenosis polipomatosa familiar, ¿no? Y también lo que apoya esta teoría de que un adenoma se convierte en carcinoma es que en los carcinomas, dentro de estos carcinomas también se ha encontrado tejido adenomatoso. Los pólipos mayores de 1 centímetro sí tienen mayor riesgo de malignización. Como decíamos anteriormente, en el colon izquierdo es el lugar donde mayor frecuentemente se presentan estos cánceres de colon, ¿no? En el colon derecho también se pueden presentar, pero en menor porcentaje. ¿Cuál es el tipo histológico de mayor frecuencia de cáncer de colon? Un adenocarcinoma colónico. Es decir, si encontramos un cáncer de colon generalmente esporádico, lo más probable es que sea un adenocarcinoma de colon, ¿no? Y vemos aquí los pólipos, generalmente en el lado izquierdo. Vemos a la parte histológica estos pólipos, ¿no? Y como vemos ahí, gran cantidad de glándulas en su mucosa, es lo más probable que sea un adenocarcinoma de colon. Genes, los genes implicados especialmente en esos síndromes de cáncer de colon familiar, ¿no? Son genes que generalmente son buenos, son genes que nos sirven para limitar, controlar a células genéticamente alteradas y disminuir la frecuencia de tumores. Por ejemplo, tenemos el gen APC, que es un gen supresor de tumores. Tenemos el gen KRAS o RAS simplemente, ¿no? Que es un protooncogen que ayuda de igual manera a controlar la replicación celular. Tenemos la famosa proteína P53, que de igual manera es un gen supresor de tumores. Este P53 es importante, pues normalmente causa apoptosis
pero de las células que están dañadas genéticamente, ¿no? Toda célula dañada genéticamente tiene que sufrir apoptosis. ¿Y eso quién lo controla? El P53. Es por eso que también es denominado el guardián del genoma, el P53. Y tenemos otros genes, los genes de separación de errores de replicación. Esto a nivel del ADN, ¿no? Cualquier error en la síntesis de los nucleótidos o ensamblaje de nucleótidos, pues tenemos ahí unos genes separadores de esto, ¿no? Entonces, que mejoran esta síntesis de ADN o de ácidos nucleicos. Bueno, entonces, para los cánceres de colon, estos genes se alteran, se van mutando. Por ejemplo, el gen APC se inactiva, por lo tanto ya no va a haber quien suprima a los tumores, entonces se va a producir más fácilmente un carcinoma. El gen CARAS, generalmente la mutación hace que no haya hidrólisis de GTP a GDP, por lo tanto ya no se forma mucho GDP, entonces hay mucho GTP, ¿no? O adenosintrifosfato, y esta GTP que queda aumenta la actividad permanentemente de la proteína G. Entonces una proteína G constantemente activada va a causar una división celular incontrolable, ¿no? Es así como se forma la patología si mutamos a este gen CARAS. Luego, los genes de separación de errores generalmente son mutaciones acumulativas que tienen. Son importantes el gen MSH2, el gen MLH1, especialmente porque están relacionados con un síndrome familiar, el síndrome de Lynch, ¿no? ¿Y qué es lo que causa esto? Va a causar inestabilidad genómica, es decir, ese ADN va a tener algunos errores y va a quedar inestable, por lo tanto esa célula va a ser más susceptible a tener cambios malignos y por último producir un cáncer, una carcinogénesis, ¿no? Entonces son algunos genes que tenemos que tener en cuenta. El gen APC, por ejemplo, se encuentra en el cromosoma 5, ¿no? Y vemos aquí una figura donde empezamos con un epitelio normal, ¿no? Pero terminamos en un carcinoma y metástasis. Entonces vemos que todo esto es progresivo, ¿no? Y en ese camino progresivo entran lo que son los genes. El gen APC, por ejemplo, hace que un epitelio normal cambie a un epitelio ya displásico. El gen KRAS o simplemente RAS hace que de un adenoma temprano pase a un adenoma intermedio. Hay otros genes que aún están siendo estudiados o no se sabe muy bien su función, que también están implicados. Y miren cómo este P53, esta proteína 53, hace que de un carcinoma que un adenoma pase a carcinoma, ¿no? Y algunos otros cambios, por ejemplo, si el paciente fuma mucho, va a ser fácilmente que un carcinoma ya metastatice más, ¿no? O sea, un inmunodeprimido, por ejemplo. Entonces vean la importancia de conocer la función normal de estos genes y si es que se los altera, si se los muta, qué es lo que produce. Bueno, ¿y qué factores de riesgo tenemos, ¿no? El principal factor de riesgo, la edad mayor a 50 años, dieta hipercalórica, la obesidad, comer muchas carnes rojas, el aumento en la dieta de las grasas, consumo del alcohol, el tabaquismo, el sedentarismo, las enfermedades intestinales inflamatorias. ¿Cuáles son las enfermedades intestinales inflamatorias? La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. La ureterosigmoidostomía también es un factor de riesgo. Por ejemplo, un paciente que tenía un cáncer vesical, le han extirpado la vejiga urinaria. Entonces, ¿qué han hecho con los uréteres? Los han conectado al sigmoides, han hecho una ureterosigmoidostomía. Entonces, eso también predispone a un cáncer de colon. La acromegalia, en pacientes acromegálicos, ¿no? Con el tiempo hay que hacerles colonoscopias para poder detectar cánceres de colon, ¿no? Y bueno, todo lo contrario, los factores que disminuyen el riesgo de tener un cáncer de colon, es decir, factores beneficiosos. Por ejemplo, los vegetales y las frutas. ¿Por qué? Porque tienen alto contenido en vitamina C y en vitamina E, por lo tanto disminuyen la incidencia de cáncer colorectal.
De igual manera, el calcio y la aspirina, el ácido acetilsalicílico, disminuye el riesgo de un adenocarcinoma colosectal. Vale destacar que la dieta rica en fibra no se ha demostrado que disminuya el riesgo. Lo que sí, las frutas y los vegetales disminuyen el riesgo, y no así la dieta rica en fibras. Anatomía patológica. Existen dos tipos de pólipos: los pólipos pediculados y los pólipos sésiles. Pólipos pediculados son aquellos como un arbolito que tienen su tallo, ¿no?, y el pólipo en la parte superior. Estos son los pólipos pediculados. Y los pólipos sésiles, ¿no?, que son como un solevantamiento por encima de la mucosa. Si nosotros clasificamos histológicamente de acuerdo desde a pólipos que generalmente malignizan frecuentemente hasta aquellos pólipos que no malignizan, vamos a tener la siguiente clasificación: pólipos acesados, pólipos vellosos, pólipos túbulo-vellosos y por último los pólipos tubulares. Vale destacar que los pólipos acesados y vellosos son los que más malignizan. Son los pólipos que generalmente pueden formar un adenocarcinoma. Los túbulo-vellosos son un riesgo intermedio y los tubulares generalmente no malignizan o lo hacen en muy escaso porcentaje, ¿no? Hay que conocer también cuáles son los pólipos no neoplásicos que no malignizan. Estos son los pólipos inflamatorios, los hiperplásicos, los amartomas y los pólipos mixtos, ¿no? Aunque los pólipos mixtos, los amartomatosos y los hiperplásicos alguna vez pueden malignizar, pero en la mayoría de los casos no, ¿no? Entonces, vean esta imagen, conocer cuáles son los pólipos benignos, cuáles son los malignos, y dentro de los malignos saber que los acesados y los vellosos son los más tendientes a malignizar, y los tubulares, que son los más frecuentes, generalmente no malignizan. Vamos a hablar ahora de los carcinomas colosectales hereditarios, ¿no? Dijimos anteriormente que los esporádicos en un 90% son los más frecuentes, ¿no? Pero hay que conocer, porque son susceptibles a ser preguntados estos síndromes de carcinoma colosectal hereditario. El síndrome más famoso de estos es el síndrome de Lynch, o también llamado carcinoma colosectal no polipósico. Se presenta en un 10%, es autosómico dominante, y los genes que fallan ahí son los genes separadores o los genes de microestabilidad satelital, pero especialmente el gen MLH1 y el gen MSH2, ¿no? Entonces, vale destacar que el término carcinoma colosectal no polipósico está mal dicho, porque se ha demostrado posteriormente que sí son pólipos planos que presenta este tipo de síndrome. Y esto es importante, saber que existen dos tipos: un Lynch tipo 1 y un Lynch tipo 2. El Lynch tipo 1 es solamente cáncer de colon. Bueno, y luego tenemos el Lynch tipo 2. Bueno, en este Lynch tipo 2 existe de igual manera un cáncer de colon, pero además existe cánceres extracolónicos, ¿no? Entonces tenemos un Lynch tipo 2 y un Lynch tipo 1. Bueno, si vemos la imagen, ¿qué tipo de cánceres extracolónicos se puede presentar a nivel del sistema nervioso central, especialmente en el cerebro, lo que es el hígado, páncreas, ¿no? A nivel del estómago, las vías genitourinarias, a nivel del útero, cuello uterino, los ovarios, especialmente en lo que es el endometrio, ¿no? El endometrio lo vamos a subrayar porque es importante recordarlo. Entonces ahí está estómago, ovario, intestino delgado, de igual manera vías biliares, hígado, ¿no? Entonces esta imagen que vemos ahí es del síndrome de Lynch tipo 2. ¿Por qué? Porque tiene cáncer colosectal, pero acompañado de lo que es alguno de estos otros cánceres extracolónicos. Hay unos criterios que permiten el diagnóstico de este síndrome de Lynch. Son los criterios de Ámsterdam. ¿En qué consisten estos criterios de Ámsterdam? Vamos a ver.
tenemos que haya 3 familiares afectos, ya sea por el cáncer colónico en sí o por alguna otra neoplasia extracolónica. Tiene que haber 2 generaciones consecutivas afectadas, es decir, si la madre está afectada, puede ser los hijos, ¿no? O la madre o la abuela, que sería, ¿no? 2 generaciones afectadas consecutivas. Y uno de estos 3 diagnosticados, uno de ellos tiene que ser menor de 50 años. Y de igual manera, hay que descartar otras enfermedades polipósicas, ¿no? Entonces, si vemos aquí, se forma un pequeño mnemotécnico para recordar lo que son los criterios de Ámsterdam, el 3-2-1, ¿no? 3 familiares afectados de cualquier tipo de cáncer o cáncer colosrectal. Uno de ellos tiene que ser de familiar de primer grado de los otros 2. Luego viene el 2, que sería de 2 generaciones consecutivas, y el 1, que sería uno de ellos tiene que tener menor a 50 años, ¿no? Y otro, descartar los otros síndromes polipósicos que vamos a ver luego. Y el tratamiento de este síndrome de Lynch es la colectomía profiláctica, ¿no? La escisión de lo que es el colon. ¿Por qué? Porque estos pólipos que se presentan y tienen gran riesgo de malignización, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora lo que es otro síndrome hereditario, la poliposis adenomatosa familiar, ¿no? Es de igual manera autosómico dominante, representa solamente el 1%. El gen que se muta es el gen APC, que se encuentra en el cromosoma 5, ¿no? Y bueno, vemos esta imagen, ¿no? Una colonoscopia de una poliposis adenomatosa familiar, ¿no? Vean que puedes contar cuántos pólipos existen aquí, infinitos, ¿no? Bueno, la poliposis adenomatosa familiar se caracteriza por eso, por presentar cientos de adenomas en el colon, cientos, miles de adenomas, una alfombra de pólipos, si vale el término, ¿no? Y lo que caracteriza también es que se presenta a edades tempranas. Estamos hablando de personas púberes, adolescentes, ¿no? Adultos jóvenes principalmente. Y vale destacar que si esta PAF, esta poliposis adenomatosa familiar, no tiene tratamiento, el 100% de estos pólipos va a llegar a malignizar, ¿no? Comprometiendo la vida del paciente. El tratamiento, por lo tanto, será una proctocolectomía total. Hay que extirpar todo lo que es el colon, ¿no? Y generalmente esto tiene que ser a edades tempranas. Se puede utilizar estudios del gen APC, ¿no? Para detectar a familiares afectos, y generalmente esta proctocolectomía total se realiza después de haber pasado la adolescencia, ¿no? Y sacamos lo que es el recto y el colon totalmente. ¿Por qué? Por ese riesgo del 100% de que estos malignicen. ¿Qué formas tiene para presentarse la PAF? Tiene una forma atenuada, tiene una forma en forma de síndrome de Gardner y un síndrome de Turcot. La forma atenuada de la PAF vendría a ser a que se presenta a edades más tardías, ¿no? No se presenta tanto en púberes y adolescentes, sino ya adultos generalmente de edades más avanzadas, lo cual permite hacer seguimiento y resección de los pólipos que van apareciendo. El síndrome de Gardner, ¿en qué consiste? En tener una poliposis adenomatosa familiar, sí, pero también otros cánceres extraintestinales. Por ejemplo, vemos aquí en la imagen un paciente que tiene osteomas. Puede haber también anomalías dentales, ¿no? Dientes supernumerarios, quistes epidermoides, la retinitis pigmentaria, ¿no? En la parte periférica de la retina, fibromatosis mesentérica difusa, ¿no? Entonces, síndrome de Gardner, una PAF más extracolónicos, especialmente los osteomas. Y el síndrome de Turcot, una poliposis adenomatosa familiar más un tumor en el sistema nervioso central, y como vemos en la imagen, ese tumor más frecuente es el meduloblastoma, ¿no? Entonces, estos dos síndromes que hemos visto, el síndrome de Lynch, tanto tipo 1, tipo 2, y la poliposis adenomatosa familiar, son esos síndromes colónicos polipósicos hereditarios más frecuentes. Pero tenemos otros que también los vamos a ver a continuación. Bueno, ahora vamos a ver otros síndromes, ¿no? De carcinomas colónicos familiares, ¿no? Aparte del Lynch, que ya lo hemos visto, vemos lo que es el síndrome de Peutz-Jeghers. Este síndrome obviamente va a haber pólipos amartomatosos en colon, ¿no?
en otros lugares también, pero lo que llama la atención es esa hiperpigmentación peribucal, como vemos en la imagen, ¿no? Entonces, pólipos amartomatosos en colon más esa hiperpigmentación, ¿no? Peus-Hegers. La poliposis juvenil, otro síndrome, ¿no? Donde presentan pólipos amartomatosos exclusivamente en colon. El síndrome de Cowden. Algo importante de este síndrome de Cowden es que no tiene riesgo de producir un carcinoma colosectal. Eso es importante, es el único que no tiene ese riesgo de producir este carcinoma colosectal, pero sí presenta pólipos en cualquier parte del tubo digestivo. Asocia también lo que es cáncer de tiroides, cáncer de mama, y algún dato clínico que nos orienta a su diagnóstico es la presencia de estos triquelemomas faciales, como podemos observar a nivel de la nariz, a nivel de los labios superiores. Los triquelemomas faciales son muy sugestivos de un síndrome de Cowden. El síndrome de Cronquet-Canadá, ¿no? De igual manera hay pólipos gastrointestinales, va a haber alopecia y pigmentación cutánea y atrofia de las uñas, como vemos en esta imagen, ¿no? Alopecia, ¿no? Hiperpigmentación de la piel y también las atrofias de las uñas. Puede estar acompañado de lo que es diarrea, vómitos, mala absorción, una enteropatía, pierde proteínas, y este síndrome de Cronquet-Canadá tiene alta mortalidad, ¿no? El tratamiento es quirúrgico generalmente en caso de complicaciones como obstrucción. La clínica. ¿Cuál va a ser la clínica de un carcinoma colosectal, de un cáncer de colon? Pues la clínica va a estar relacionada con el tamaño del tumor y también de la región que está afectando. Otra vez dividimos al colon en un colon derecho, de esta manera, en un colon derecho y un colon izquierdo. Generalmente el colon derecho, ¿qué es lo que va a presentar? Sangrado, ¿no? Hay una frase que dice, ¿no? El colon derecho sangra, el colon izquierdo se obstruye, ¿no? Entonces puede haber un sangrado crónico en el colon derecho. Vamos a dibujarlo así. Y bueno, por este sangrado que presenta, el paciente puede llegar a tener una anemia crónica. ¿De qué tipo sería? Una anemia microcítica hipocrómica, por esa pérdida de hierro consecuente, ¿no? Y puede tener algunos síntomas vagos, cambios en el hábito intestinal generalmente. ¿Y qué es lo que pasaría con los tumores del hemicolon izquierdo? Generalmente son datos obstructivos, ¿no? Tenemos ahí un carcinoma que va obstruyendo la luz intestinal. Como en el colon izquierdo ya se van formando las heces fecales, ¿no? El diámetro de este tubo digestivo por la presencia del tumor va a estar disminuido, y al pasar las heces fecales que tenían un diámetro mayor, al pasar por esa estenosis su diámetro va a disminuir y va a dar esas heces acintadas, y también hay riesgo de perforación. Bueno, los tumores a nivel del recto y del sigma, ¿qué síntomas nos pueden dar? Especialmente tenesmo rectal y hematoquesia. Y los síntomas comunes, por ejemplo, astenia, adinamia y una pérdida de peso acentuada a causa del tumor, ¿no? El examen físico, podemos palpar la masa tumoral, especialmente en los del lado derecho. Puede haber oclusión intestinal en los del lado izquierdo, incluso datos de abdomen agudo en caso de perforación. Bueno, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Lo principal es hacer una colonoscopía completa, es decir, llegar desde lo que es la región del recto hasta el ciego. Una colonoscopia completa nos va a poder facilitar ver toda la mucosa colónica y tomar lo que es una biopsia, ¿no? De los segmentos sospechosos o de los pólipos que podemos encontrar. Y vale destacar que todo pólipo encontrado a la colonoscopia será resecado y sujeto a biopsia. Es decir, encontramos un pólipo, por ejemplo en la imagen, hemos encontrado este pólipo por colonoscopia, hay que resecarlo, hay que sacarlo y mandarlo a anatomía patológica para que lo estudien y que nos den el resultado anatomopatológico.
Como les decía, una anemia microcítica hipocrómica en caso de que ese pólipo sea un pólipo sangrante, ¿no? Para el diagnóstico también nos puede ayudar el antígeno carcino embrionario, que generalmente está aumentado. Bueno, no tanto para el diagnóstico en sí, no, porque a veces puede estar normal, ¿no? Y el paciente tener un cáncer, ¿no? Pero más que todo, este antígeno carcinoembrionario nos sirve de seguimiento, puesto que si desecamos ese pólipo, ese carcinoma, los niveles del antígeno carcinoembrionario bajan, ¿no? Entonces, al hacer el seguimiento postquirúrgico, ¿no? Si notamos que en los laboratorios vuelve a aumentar sus niveles, pues ya nos indica que puede haber una recidiva, ¿no? Entonces recordemos, el antígeno carcinoembrionario no sirve para el diagnóstico, sí para el seguimiento. La tomografía, ¿para qué nos sirve la tomografía? Pues como hemos visto anteriormente en otros tumores, para la extensión local, locus regional y ver si hay metástasis en otros órganos, es decir, para la extensión del tumor. La radiografía de tórax nos puede servir para descartar metástasis pulmonares. La tomografía por emisión de positrones de igual manera para ver si hay metástasis en otros lugares, ¿no? Difíciles de sospechar. Bueno, el cribado, el screening, el cribado del cáncer de colon, ¿no? Para el cribado vamos a tener dos tipos de pacientes. Pacientes que no tienen antecedentes de riesgo para cáncer colosrectal, y otros pacientes que sí tienen antecedentes, especialmente antecedentes familiares y de riesgo para el carcinoma colosrectal. Bueno, entonces empezamos por que generalmente es el más frecuente, porque como dijimos, estos tipos de cánceres, el carcinoma colosrectal se da esporádicamente en aquellos pacientes que no tienen antecedentes, generalmente han estado sanos, no presentan otros tumores, ni antecedentes familiares, nada. Entonces, en este tipo de pacientes se puede realizar un cribado. ¿En qué va a consistir esto? En la colonoscopia, pero generalmente después de los 50 años, ¿no? Y si la colonoscopia sale negativa, pues se hará otra nueva colonoscopia de screening a los 10 años después, ¿no? Bueno, y si no tenemos colonoscopia, pues podemos hacer tacto rectal, sigmoidoscopia y, esto es importante, un estudio de sangre oculta en heces, ¿no? Que es un estudio laboratorial, ¿no? Es más, muchos empiezan por lo que es la sangre oculta en heces y si es positiva, pues ya estaría indicada la colonoscopia, ¿no? Pero de manera rigurosa, como cribado, en estos pacientes que no tienen factores de riesgo, la colonoscopia está indicada a partir de los 50 años. ¿Y qué es lo que sucede en aquellos pacientes que sí tienen familiares que han tenido cáncer de colon, ¿no? El tío, el abuelo, la abuela han tenido cáncer de colon? En estos pacientes se indica colonoscopia de screening a partir de los 40 años y de ahí en adelante cada 3 o cada 5 años, ¿no? Para detectar precozmente la formación de pólipos, de adenomas y detectarlos tempranamente. Bueno, ¿y cuál vendría a ser el diagnóstico diferencial de un cáncer de colon? La enfermedad de Crohn transmural, donde la pared se engrosa tanto que puede aparentar un tumor. Las diverticulitis del colon derecho, de igual manera, son un diagnóstico diferencial. Estadificación. Hablar de la estadificación es hablar del TNM de los cánceres de colon. Para la estadificación preoperatoria, antes de la cirugía, lo que más nos va a servir va a ser la tomografía axial computarizada. Y en el postoperatorio, ¿no? Después de haber sacado la pieza, ¿no? También hay que valorar su TNM, por lo tanto, se enviará a los servicios de anatomía patológica toda la pieza operatoria y también mínimo unos 14 ganglios que estén sospechosos alrededor de la pieza que hemos sacado quirúrgicamente. ¿Por qué? Porque los ganglios afectados, es decir, la afección ganglionar, es decir, que el tumor ya haya comprometido ganglios, es el factor pronóstico más importante para estos pacientes, ¿no? Tenemos aquí un TNM, si lo vemos rápidamente, el TIS es un tumor in situ, el T1 ya invade su mucosa, el T2 muscular, el T3 muscular subserosa,
tejidos pericólicos, perisectales, y T4 ya invade directamente otros órganos o perfora el peritoneo, ¿no? Entonces, son características de la T, ¿no? De esta estadificación. Los ganglios, N0 no hay metástasis a ganglios. N1 hasta 3 ganglios ya están afectados. N2 hasta 4 o más ganglios. Y N3 ya es metástasis a cualquier ganglio o a un tronco vascular, ¿no? Y la M de metástasis, ¿no? M0 no hay metástasis y M1 ya hay presencia de metástasis a distancia. Con esta clasificación TNM que se realiza mediante TAG, mediante anatomía patológica, estudio de los ganglios, etc., se pueden encontrar los siguientes estadios. Una etapa 0, que corresponde a un tumor in situ, ¿no? Con este tumor in situ, pero tiene riesgo de displasia de alto grado, ¿ya? Corresponde a un N0, M0. La etapa 1 o estadio 1 corresponde ya a un pólipo maligno y está formado por un T1, N0, M0. Eso ya nos indica un pólipo maligno. Las etapas 1 y 2, los estadios 1 y 2, ya es un carcinoma localizado. Ahí el T puede ir T1, T2 o T3, N0, M0. La etapa 3, el estadio 3, ya nos indica metástasis a ganglios linfáticos. Para eso nos sirve cualquier N. Como ya hay metástasis a los ganglios linfáticos, será N1 y M0. Y la etapa o estadio 4, ya hay metástasis a distancia. Cualquier N y un M1, metástasis a distancia, ¿no? Entonces son las etapas que se obtienen por esta clasificación TNM. Bueno, hablamos un poco del tratamiento. ¿Cuál va a ser el objetivo del tratamiento? Pues extirpar el tumor. Ese es el tratamiento, el objetivo del tratamiento, extirpar el tumor y sacar los linfáticos y vasos adyacentes a este, ¿no? Extirpación del tumor más extirpación de su aporte linfovascular. Bueno, y generalmente si es un tumor que infiltra ya otros órganos vecinos, generalmente se saca el colon afecto, pero también hay que sacar los órganos adyacentes que están siendo comprometidos, y esto se denomina resección en bloque, ¿no? Se saca en bloque todos esos tejidos afectos. Si ya no es posible operar, ya no es posible extirpar el tumor mediante vía quirúrgica, se realizará un tratamiento paliativo, ¿no? Bueno, vemos un rato la imagen, ¿no? Y tenemos ahí qué técnicas podemos usar. Si el tumor se encuentra en colon derecho, pues la hemicolectomía derecha. Como es lado derecho, podemos hacer anastomosis primaria, es decir, en ese mismo acto quirúrgico. Si el tumor se encuentra en colon transverso, por ejemplo, podemos realizar la hemicolectomía, ya sea izquierda o derecha, ampliadas, ¿no? O sea, ya toma una parte más de este colon transverso, puede ser del lado derecho o como del lado izquierdo. Si el tumor afecta al colon izquierdo, generalmente será una hemicolectomía izquierda, como vemos en la imagen. Y bueno, como ya estamos en la parte izquierda, donde hay más inflamación, obstrucción, heces fecales, etc., generalmente se prefiere el cierre en un segundo tiempo, como explicábamos anteriormente. Y si el tumor se localiza en sigmoides, se realizará una sigmoidectomía, ¿no? Entonces, con este esquema estamos viendo las diferentes técnicas quirúrgicas que nos permiten extirpar ese tumor primario y su aporte linfovascular. Bueno, y ahora vamos a ver rápidamente por etapas, ¿no? O sea, haciendo más fino el tratamiento, qué es lo que se puede hacer. Por ejemplo, en tumores en una etapa 0, en un estadio 0, una polipectomía completa y tratar de obtener los márgenes sin displasias, ¿no? En la etapa 1, ¿no? En el estadio 1, si el tumor se encuentra solamente en la cabeza del pólipo, vemos aquí, este es nuestro pólipo, que en este caso sería pediculado, es decir, tiene su tallo, ¿no? Y el carcinoma solamente se encuentra en la cabeza del tumor, aquí, ¿no? Solamente en la cabeza, no afecta al tallo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en este caso? Pues una resección endoscópica. Cortamos por aquí
endoscópicamente, sacamos todo esto y ya, con eso el paciente queda curado porque el carcinoma solamente se encuentra en la cabeza, no se ha diseminado a otras capas de la pared intestinal, ni mucho menos a órganos adyacentes, ¿no? Bueno, si hay una infección linfovascular, o sea, está comprometiendo los vasos linfáticos, las arterias, venas que están alrededor, o hay una histología mal diferenciada, o hay todavía tejido maligno alrededor de los márgenes quirúrgicos, pues ya hay alto riesgo de que este tumor pueda recidivar o seguir invadiendo otros órganos, ¿no? Vale destacar que si el tumor ya ha llegado a lo que es la submucosa, se ha extendido hasta esta parte, ¿no?, que vendría a ser la submucosa, es mejor realizar colectomía segmentaria. Las etapas 1 y 2, ¿no?, generalmente remiten con la resección quirúrgica, ¿no?, pero hay cierto porcentaje que después de la cirugía incluso puede llegar a fallecer por el cáncer de colon en sí. Por lo tanto, en estas etapas siempre se prefiere que la cirugía, que esta resección quirúrgica, esté acompañada por una quimioterapia coadyuvante, es decir, en el mismo momento, especialmente en pacientes jóvenes y que tengan una histología de alto riesgo. En la etapa 3, donde ya hay metástasis a ganglios linfáticos, ¿no?, pues la afección ganglionar ya nos indica un riesgo elevado de recurrencia, ¿no? Por lo tanto, lo que se prefiere aquí es la quimioterapia coadyuvante, es decir, en el mismo momento de la acompañante de la cirugía, dar terapia con quimioterápicos, ¿no? El más utilizado es el 5-fluoruracilo, también tenemos otros, pero este es el principal, ¿no? Con esto disminuye mucho las recurrencias y aumenta en cierto grado la supervivencia. Hay otros fármacos prometedores nuevos, capecitabina, irinotecan, oxiplatino, inhibidores de la angiogénesis y alguna inmunoterapia. Y algo importante, algo nuevo de igual manera, es el estudio del gen RAS, ¿no? El gen RAS, si es que no está mutado, si no hay mutación de este gen, es decir, se encuentra en su forma silvestre, se puede dar fármacos antirreceptores del factor de crecimiento epidérmico, especialmente ¿cuáles? El cetuximab y el panitumumab, ¿no? Entonces, si no está mutado el gen RAS y el paciente tiene un cáncer de colon, podemos dar cetuximab y panitumumab dentro del tratamiento de estos pacientes. Y tenemos el estadio 4, donde ya hay metástasis, donde la supervivencia ya es mínima, ¿no? Y generalmente las metástasis más frecuentes son a hígado, ¿no? A hígado. Y se ha comprobado que sacando quirúrgicamente esas metástasis hay un aumento de la supervivencia. Claro que estas metastasectomías que se pueden realizar tienen que ir acompañadas de quimioterapia coadyuvante. Y el resto de casos que no puede realizarse estos procedimientos, ya se optará por las terapias paliativas. Bueno, eso sería entonces un resumen de este tema relacionado con el carcinoma colosrectal. Espero les sirva para su estudio.